Buenas tardes, mi nombre es Rayen Alarcón y yo les voy a hablar acerca de un mapa conceptual que elaboré para el ramo de estadísticas, donde vamos a integrar toda la materia del semestre y lo vamos a conducir en base a la pregunta: ¿cuáles son las fases del proceso de recolección y análisis de datos de una investigación? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Ya? Bueno, primero que todo, vamos a hablar acerca de fundamentos estadísticos como ramo, que plantea básicamente dos tipos de estadísticas, ¿no es cierto? La primera es la estadística descriptiva y la segunda es la estadística inferencial. Ya, dentro de estas dos estadísticas, la primera, la descriptiva, significa básicamente una estadística que se va a dedicar a describir, ¿ya? ¿Qué describir? O sea, en base a un grupo de personas, ¿no es cierto? Se va a evaluar, se va a revisar cuáles son las características de sus variables, pero se va a describir este grupo, no se van a tomar deducciones ni inferencias, solamente describir. Y la diferencia con la estadística inferencial dice relación básicamente con que esta se dedica a extrapolar. Ya no es a solo describir, sino que extrapolar, deducir, inferir. ¿Qué significa esto? Que a partir de los datos de un subconjunto, ¿no es cierto?, de la población total, vamos a deducir qué podría ocurrir en un grupo mucho más grande. Ya vamos a explicar por qué pasa esto y cuáles son sus características. Seguimos con la estadística descriptiva. Lo primero que es interesante poder evaluar de esta estadística es que tiene algunos conceptos relevantes, tales como, en primera instancia, la unidad de análisis. La unidad de análisis es la persona, lugar o cosa que nosotros vamos a analizar, ¿ya? Esta se puede agrupar en población o en muestra, ¿ya? Población es todas las unidades de análisis posibles que existen en una región determinada. Y la muestra es un subconjunto de esta población, ¿no es cierto?, de las unidades de análisis que elegimos para una región determinada. En el caso de la estadística descriptiva vamos a trabajar con la muestra. Ya, siempre uno quiere trabajar con la población, pero uno se volvería loco tratando de, incluso habrían investigaciones que no podrían realizarse, no serían factibles tratando de analizar a toda la población. Entonces vamos a ocupar la muestra. La muestra puede ser probabilística o no probabilística. ¿Qué significa esto? Probabilística significa que puede ser, que debe ser al azar, ¿ya? Y no probabilística es que no es elegida por sus condiciones de azar, sino que es elegida por condiciones que el investigador define, ¿no es cierto? Dentro de las probabilísticas tenemos la aleatoria simple, la estratificada y la por racimo o conglomerado. Dependiendo de cuán homogénea sea la muestra o dónde se sitúe, nosotros vamos a elegir la metodología en cómo hacer azarosa esta selección de muestras. Luego tenemos algunos otros conceptos relevantes como variables, constantes y categorías. Las variables son las características que tiene la unidad de análisis y, como lo dice su nombre, que varían, ¿ya? Es decir, pueden asumir distintos valores según, digamos, donde se coloquen. Mientras que la constante, no, la constante es un solo valor que no se mueve, es constante donde se encuentra. Por lo tanto, y por último, ¿no es cierto?, está la categoría, que vendría a ser el número propiamente tal que asume, o el valor que asume, ¿no es cierto?, la variable en las distintas partes de la muestra. Las variables pueden ser, según su nivel de medición, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas son las nominales o las ordinales. Las nominales son el nivel más básico de variable que podemos tener y está asociada básicamente como a las categorías o las etiquetas. Por ejemplo, sexo, puede ser hombre o mujer, o nacionalidad, puede ser chileno, boliviano, argentino. Entonces, no establece si es mejor o peor, solamente establece que son diferentes, ¿no es cierto? Tenemos la ordinal también, que también es cualitativa, sin embargo, ya se puede generar un orden, ¿no es cierto? Cuando algo es muy satisfactorio, un poco satisfactorio, nada satisfactorio. Establece como categorías y las puede ordenar.
Sin embargo, todavía están en un nivel muy cualitativo, no tan numérico. Sí uno las puede etiquetar con números para poder meterlo a estos programas de codificación. Luego tenemos las cuantitativas, tales como la intervalar y la de proporción o razón, ya que ahí comienzan a meterse los números más de lleno. La diferencia básicamente es que la intervalar el 0 no indicaría ausencia y en la proporcional sí indicaría ausencia. Ya los números se toman tal cual son, tal cual vienen. ¿Cómo se mide la estadística descriptiva? Se mide a través de instrumentos de medición. Los instrumentos de medición deben pasar algunas pruebas, algunos requisitos que se llaman análisis psicométrico, ¿ya? Y estos son la confiabilidad, la validez y la objetividad, ¿ya? ¿Para qué? Para que nuestro instrumento sea válido, confiable y objetivo. Finalmente podemos decir que cuáles son las fases de la recolección de datos en el caso de la estadística descriptiva. Bueno, básicamente son que tú puedes seleccionar los datos y ordenarlos en una distribución de frecuencias. Esa es la modalidad más básica y que tiene que ver con colocar, digamos, los números de cada una de las muestras en una tabla donde se ordene y se pueda conocer estos datos. Luego también tenemos métodos de tendencia central, donde tenemos en primera instancia las proporciones. Para no ocupar todos los números a veces podemos ocupar proporciones y fácilmente saber de qué hay más, de qué hay menos proporciones. Tenemos las modas, tenemos las medianas y la media, que sería el promedio que todos conocemos. Por otro lado, también tenemos las medidas de variabilidad, ¿ya? Que son el rango, la varianza y la distribución estándar. Perdón, la desviación estándar. La desviación estándar es interesante y muy importante porque básicamente toma todos los valores dentro de la muestra. Los toma todos. Y eso lo hace un poco más específico, no solamente pesca las medidas de tendencia central, sino que pesca todos los valores y eso lo hace más completo. Nos permite deducir cosas diferentes. Y finalmente ocupamos gráficos, como por ejemplo el gráfico de torta, asociado principalmente a variables nominales, se utiliza en general, aunque lo podríamos utilizar también pero se utiliza básicamente para las nominales. Y tenemos el gráfico de barra, que se utiliza para las variables ordinales, ¿no es cierto? Pero también se pueden utilizar para las variables, para otro tipo de variables. Y finalmente el histograma, ¿sí? Que se utiliza para las variables proporcionales o de intervalo. Bien, esta es más o menos la formalidad que tiene la recolección de datos en la estadística descriptiva. Ahora vamos a ver la estadística inferencial, que ya la definimos, y vamos a explicar que la estadística inferencial tiene dos grandes herramientas que utiliza para poder hacer esta extrapolación de la cual hablábamos. La primera es el teorema del límite central, ya concepto clave, concepto básico para poder comprender cómo es que uno puede, a partir de datos de un conjunto pequeño de población o de muestra, ¿no es cierto?, inferir elementos de una población total mucho más grande. Entonces, esto se explica a través del teorema del límite central. Y también se utiliza la herramienta de contraste de hipótesis. Ya aquí tenemos hipótesis nulas y hipótesis alternativas. Nosotros ocupamos y ponemos a prueba las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas finalmente son aquellas que vamos a rechazar o aceptar, ¿ya? Y que representa un poco la hipótesis más teórica, la hipótesis científica, ¿ya? Bien, algunos conceptos relevantes dentro de la estadística inferencial serían la probabilidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con si es probable o no que ocurra. La estadística inferencial no se dedica a decir esto va a ocurrir, esto es así, no. Es probable que esto ocurra. O sea, dentro de las posibilidades estadísticas que yo tengo, es muy probable o no es muy probable que ocurra. Bien, es como el pronóstico del tiempo un poco, ¿no? Es probable que mañana haya un sol parcialmente nublado. Ya, no es que vaya a ser eso, podría no ocurrir, pero dentro de las posibilidades es lo más posible. Bien,
el parámetro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con estos datos de la asociados a una población, el estadígrafo, que son los datos de la muestra que vamos a ocupar para poder extrapolar a la población, el estimador, que viene a ser el número propiamente tal de esta estimación que vamos a utilizar, del estadígrafo, la distribución muestral, que tiene que ver con todas las posibles muestras que nosotros podríamos llegar a utilizar, ¿no es cierto?, y también hablar de que tienen variables, y al igual que la estadística descriptiva, también utiliza variables. En este caso las vamos a denominar discretas o continuas. Discretas asociadas un poco a los números un poquito más absolutos, por decirlo así, que no acepta intermedios, como por ejemplo yo tengo 37 años. Pero también puedo decir tengo 37 años y 6 meses, o 37 años y 5 días, ¿ya? Entonces, puedo asumir valores intermedios. Sin embargo, ya, esas son las continuas, me equivoqué, son las continuas. Y las discretas son las que no asumen valores intermedios, como por ejemplo, la cantidad de hijos. Ya, yo puedo decir tengo 2 hijos o 3 hijos, pero no puedo decir yo tengo 2 hijos y medio. Entonces, las discretas son las que asumen valores un poco más absolutos y las continuas son las que asumen valores intermedios. Finalmente, y asociándolo a la recolección de datos, nosotros podemos decir que se mide esto a través de medidas de asociación. ¿Cuáles son las medidas de asociación? Pueden ser análisis paramétricos, pueden ser análisis no paramétricos o pueden ser análisis multivariados. Dentro de los análisis paramétricos nosotros tenemos las pruebas de diferencia de medias, tales como la prueba T y la prueba ANOVA. La prueba T se dedica a comparar dos grupos, uno o dos grupos, y la ANOVA se dedica a comparar dos o más grupos. Esa es como la gran diferencia de las dos. También tenemos otras pruebas dentro de las paramétricas que sería, por ejemplo, la correlación de Pearson. La correlación de Pearson se dedica a comparar, ya no son más tanto grupos, sino que son variables, se dedica a comparar dos variables, ¿no es cierto? Y dentro de las no paramétricas, estas tienen relación, dos cosas. Una, que no se cumple el teorema del límite central y por eso se ocupan estas. Y dos, que tienen que ver con variables más cualitativas, ¿ya? Las otras son un poco más cuantitativas. Entonces, la correlación de Pearson, por ejemplo, que se dedica a comparar dos variables también, pero estas variables son de carácter básicamente nominal. La correlación del coeficiente de Kendall y la prueba chi cuadrado, que también son comparaciones de variables ya y de carácter ordinal, en este caso podrían ser. Así que aquí tenemos nuestro cruce de recolección de datos, de características y de principales conceptos asociados a cada una de este tipo de estadísticas. Así que un gusto y muy buenas tardes.